Ya está con nosotros nuestra primera invitada, se trata de la asambleísta Ana Belén Cordero, a quien damos la bienvenida. Ana Belén, buenos días. Perdóname que te voy a abstraer un poco del juicio político en la primera pregunta. Quiero preguntarte, ¿cómo vive la asamblea, Ana Belén, la situación que vive el país, esta desolación que siente la ciudadanía y que no terminamos de ver respuestas por parte del Estado? La propia asamblea pudiera generar herramientas. Por ejemplo, ayer escuchaba al comandante de la policía decir que están completamente colapsados con los procesos de contratación pública. ¿Por qué no pensar en una ley temporal especial para que la policía pueda hacer todas sus adquisiciones, compras y servicios y obras, porque también son cuarteles con una facilidad, con veeduría de la Contraloría, pero sacarlo a un régimen muy especial? ¿O por qué no hacer una ley que le permita a la policía quedarse con las armas que incauta y no destruirlas como hoy están obligados? Ana Belén, buenos días. Buenos días, un saludo a todos los radioescuchas, gracias por la invitación y muy pertinente su pregunta. Mire, intereses o necesidades hay desde la Asamblea Nacional justamente en poder brindar soluciones a los ecuatorianos. De hecho, sí se está trabajando, aunque se diga lo contrario, sí se está trabajando desde la Asamblea Nacional, no solamente en el proyecto de enmiendas que envió el señor presidente, sino también en este tema de contratación que usted menciona. Efectivamente, en la Comisión de Régimen Económico se está tratando estos procesos especiales para adquisiciones, digamos, de emergencias de parte de los temas de seguridad, pero comprenderá la ciudadanía que nos escucha que una ley o un proceso de ley regular, no me refiero a un económico urgente, tarda entre 4 y 6 meses, lo mínimo, justamente por lo que manda la ley en aprobarse. No es un tema de la Asamblea necesariamente, sino eso es lo que establece precisamente la ley. Por otro tema, se podría plantear quizás un proyecto de ley económico urgente, pero los proyectos de ley económicos urgentes únicamente versan sobre temas muy puntuales. Yo creo que esta es digamos, un ensayo de lo que debe dar respuestas la Asamblea Nacional, y que efectivamente, y en eso sí debo ser sumamente crítica y autocrítica formando parte de la Asamblea Nacional, en que debemos alejarnos o separarnos mucho de la teoría o lo académico, porque los problemas están en las calles, las necesidades inminentes, en este caso concreto, como usted plantea, de una compra urgente de insumos por esta emergencia que están viviendo, la policía está desbordada, o de poder utilizar las armas que han sido incautadas precisamente para la Policía Nacional. Yo creo que ese sería un análisis o una contribución que debería hacer la Asamblea Nacional en vez de las disputas o las rencillas políticas a las que nos tienen acostumbrados, ¿no? Así es, porque la verdad que estamos viviendo una sensación de tener miedo hasta de salir a trabajar. Vamos al tema del juicio político. Ana Belén, formas parte de la Comisión de Fiscalización. No he visto yo, aunque por otro lado la información dice que no he visto la providencia en la cual oficialmente se apertura el plazo de 10 días para que el presidente de la República pueda presentar su respuesta a la demanda y que los interpelantes puedan presentar las pruebas. Ese plazo, Ana Belén, acláranos, ¿ya está decurriendo y cuándo vence ese plazo? Sí, ese plazo está decurriendo desde que el presidente se dio por notificado la semana anterior, el jueves pasado, está decurriendo desde el viernes pasado y termina este día domingo, tanto para que el presidente pueda solicitar las pruebas y defenderse, como para que la comisión pueda solicitar pruebas de oficio. Con esos plazos, digamos, nosotros desde el día lunes empezamos a actuar la prueba testimonial, la prueba documental, la prueba pericial en caso de así proceder. Y después de decurrir este periodo de actuación de prueba, que dura más o menos 10 días, elaboraremos el informe durante 10 días adicionales. Muy buenos días, Andrés Ortiz, la saluda, mucho gusto tenerla aquí en Punto de Orden. Hemos estado escuchando desde diversas plataformas, medios de comunicación, que el fallo de la Corte Constitucional como que no les ha gustado a ciertos asambleístas, y dicen que a ellos no se les puede coartar el derecho a la libertad de expresión y que ellos en el Pleno no tienen por qué circunscribirse a lo que se ha inventado, según ellos, la Corte Constitucional, de limitar el juicio político al delito de peculado,
y que ellos pues van a comentar lo que tengan que comentar y que ellos van a decir lo que tengan que decir porque el país tiene que escuchar ciertas cosas del presidente Lasso. ¿Cómo podemos hacer para que esto no se convierta en un circo? Ana Belén, la Corte Constitucional ha sido muy clara en delimitar los ámbitos de actuación de la Asamblea respecto del juicio político del presidente de la República, pero sabemos lo que, o por lo menos se ha anunciado claramente lo que va a suceder. ¿Qué está pasando, para información de todas las personas que nos escuchan, qué está pasando actualmente en la comisión y qué vislumbras tú que pueda pasar en el Pleno? Sí, tiene toda la razón en este análisis que se ha hecho. De hecho, ya el legislador Villavicencio, como presidente de la Comisión de Fiscalización, solicitó a la Corte Constitucional que dé un seguimiento a este dictamen. Recordemos en el pasado que ya han habido precedentes en que la Corte Constitucional ha establecido o ha evidenciado que sus dictámenes han sido incumplidos y ha procedido con la destitución de los funcionarios. Eso ocurrió con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hace pocos meses. En el caso concreto del juicio político, si bien hubo voces, al menos digamos, en el debate y en medios de comunicación que se levantaron, sobre todo, por ejemplo, el legislador Almeida del Partido Social Cristiano, diciendo que va a solicitar pruebas sobre una negociación de unos bonos, etcétera, que no tiene nada que ver con el juicio político. Lamento yo su ignorancia. No la han solicitado así. Sin embargo, esas 11 pruebas que solicitó la asambleísta Veloz y Pazmiño el día miércoles en horas de la tarde ya fueron analizadas por la comisión. Y hay 3 documentos, primero, que no fueron planteados en la demanda política. Eso quiere decir que tienen que ser desechados porque no se puede o no se admiten pruebas nuevas después del filtro de la Corte Constitucional. Y también hay documentos o audios o links sobre temas que no tienen nada que ver con el presunto delito de peculado en Flopec y Amazonas Tankers. Por ponerle un ejemplo, sugieren un link de un medio digital, que así titula el medio digital ese contenido de ese link, dice el choreo en Flopec. Ese link no fue incluido en la demanda política. Hay otro link, por ejemplo, de ese medio digital que lo incluyen, y en ese link, yo ya lo revisé, no habla en absoluto nada sobre Flopec y el contrato con Amazonas Tankers. Son conversaciones del prófugo de la justicia Hernán Luque y el difunto Rubén Cherres. Nada tiene que ver eso con lo que delimitó la Corte Constitucional, y lo dijo con estas palabras: mínimamente verosímil, con lo cual van a tener que ser también desechadas, y la Corte Constitucional tendrá que evidenciar efectivamente con el pedido del legislador Villavicencio que están incumpliendo o estarían incumpliendo presuntamente el dictamen. Ana Belén, muchas gracias. Ya en la dinámica o en el día a día del desarrollo del juicio político, esta admisión o rechazo de las pruebas lo va a hacer el Pleno de la Comisión, pero estamos viendo que hay ahí votos que están en mayoría la oposición, es decir, eventualmente no existe la posibilidad de que esas pruebas que parecería que no son conducentes a la prueba del presunto delito pudieran ser admitidas de todas maneras en el seno de la comisión, o podrán ser rechazadas. Esa parte no la tenemos clara. Las únicas solicitudes de prueba que se someten a decisión del Pleno de la Comisión son las pruebas de oficio. Esas son las únicas que por mayoría del Pleno, es decir, por 5 de 9 votos, deben admitirse o no. Así fue como, por ejemplo, las pruebas que solicité yo y que les solicitó también el legislador Villavicencio fueron negadas por el correísmo, pero ya fueron presentadas ayer en horas de la noche por el señor presidente de la República en su defensa. Creo que esas son las pruebas que pueden, digamos, ser sujetas a, llamo y abro grandes comillas, democracia. El resto de pruebas, tanto las solicitadas por el señor presidente como las solicitadas por los proponentes, no son sometidas a votación. Y en caso de no enmarcarse en el dictamen de la Corte Constitucional o en la demanda política, simplemente son desechadas de oficio, no incluidas en las comparecencias y, por supuesto, no incluidas en el informe definitivo. Buenos días a Ana Belén Cordero, asambleísta. Nelson Guim la saluda. Quiero primeramente rescatar sus palabras respecto de la importancia de que la Asamblea Nacional también se concentre en temas que afectan a los ciudadanos y que entren a la parte del día a día. Y con ese antecedente, Ana Belén, y usted como una asambleísta que la veo activa, como una vocera de problemas que quieren solucionar, le traslado una inquietud ciudadana en el sentido de que parece que se requiere alguna reforma para que cuando hayan delitos no sea como ahora casi indispensable que hayan las denuncias de los afectados.
porque en la práctica estas denuncias no se presentan por un temor real de que hayan represalias y ponga en riesgo el que ya sufrió el atentado o el crimen de posteriores hechos que los afecten. Y entonces quedan estos temas a veces en el aire por esta falta de denuncia, y ahí hay un tema en el cual, por ejemplo, la Asamblea bien podría analizar a ver cómo se subsana, así que se lo traslado y le pregunto qué opina de algo en este sentido. Gracias por su pregunta y por sus palabras, Nelson. Mire, es necesario lo que la ciudadanía le ha manifestado, y creo que es importante comentar que el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, señala que se pueden iniciar procesos de investigación en la Fiscalía tanto a petición de parte, es decir, por los afectados, como de oficio. Así también, sobre todo en los delitos de acción pública, así lo puede hacer la Fiscalía General del Estado, ya lo ha hecho en el pasado. Ahora, sí se podría, y se analizaría, lo acabo de pensar en este momento, habría que ver un poquito mejor el panorama, pero sí se podría analizar la posibilidad de que también un tercero, que no sea el afectado, pero que tampoco sea la Fiscalía, que puede estar, y de hecho está bastante desbordada, presente una denuncia. Me invento, yo me entero que aquí a la esquina, a la vuelta a mi casa, ha habido un asesinato, una presunta vacuna, lo que fuese, y justamente el afectado no quiere presentar la denuncia por las razones que usted menciona, la Fiscalía no llegó a enterarse, o si se enteró está desbordada, etcétera. ¿Puedo yo, un tercero que no fui afectado, pero que puedo ser afectado, presentar esa denuncia? Eso sí, existe un vacío legal en este momento en el Código Orgánico Integral Penal, y creo que sería una importante reforma a plantearse desde la Asamblea Nacional. Es una buena idea, Ana Belén, y justamente comentábamos aquí en el panel de que como hay también una normativa que va a hacer que los municipios se involucren más activamente en el tema de seguridad, algo podría empatarse en ese sentido, ¿no? De que podrían los municipios, cuando afecten a ciudadanos delitos, tener esta capacidad de intervenir de forma tal de que no quede, porque uno escucha en las declaraciones de las personas encargadas del tema de seguridad que dicen, bueno, como no ha habido denuncia, no se pudo proseguir con las investigaciones y por tanto con llegar a identificar los responsables y sancionarlos, ¿no? Entonces este es un tema que se escucha constantemente en la prensa, y por eso es que la ciudadanía percibe que sí, hay algún vacío que hay que llenar, y qué bueno que usted tenga una claridad de que esto es algo que puede subsanarse, así es que esperemos que pueda esto tratarse en la Asamblea más adelante. Gracias. Ana Belén. Importante insumo, Sí. he tomado nota justo a lo que ha mencionado ahorita, así como el tema de que los policías que incautan armas puedan utilizarlas. Creo que es un insumo necesario. Eso es lo importante de este intercambio de ideas, no solamente con los medios de comunicación, sino con la ciudadanía, para que la Asamblea Nacional pueda trabajar también en cosas distintas que las rencillas políticas que no solucionan los problemas de los ecuatorianos. Ana Belén, volviendo al tema del juicio, tengo dos preguntas específicas. Una, ¿nos puedes más o menos guiar de qué personas van a ir a declarar y que ya ha sido aprobado como parte de la prueba que se va a practicar? Es decir, ¿por qué temas del juicio político van a ver la prueba testimonial, que a lo mejor es una de las que más impacta en un juicio político? Y esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿ustedes sienten, Ana Belén, que esta arremetida del tema de seguridad de alguna manera está teniendo un papel o forma parte de algún plan que tiene conexión con el juicio político? A ver, en respecto a su primera pregunta, hay algunas pruebas testimoniales que ya ha solicitado de oficio la comisión, sobre todo el correísmo. Hay algunas pruebas también testimoniales que solicitaron los proponentes y algunas que solicitó anoche el señor presidente de la República. Voy a hacer más o menos un listado de lo que recuerdo en este momento. Y hay algunos nombres que coinciden tanto en los proponentes como en la defensa del señor presidente, como por ejemplo 4 gerentes, 3 exgerentes y el actual gerente de Flopec, en este caso la señora Ferri, el señor Rosero, el señor Lavallén, y se me queda un gerente por fuera. Un gerente por fuera, son 4 gerentes y tres exgerentes y un gerente de Flopec. Están llamados a comparecer también el Contralor General del Estado, el ex Procurador General del Estado, Íñigo Salvador. Están llamados a comparecer los 9 miembros de la Comisión de Régimen Económico, que aprobó uno de los 2 informes de la interpelante Mireya Pazmiño, vicepresidenta de la comisión que investigó el caso.
Están llamados a comparecer un ex asesor de esa comisión, un asesor actual del asambleísta Pazmiño. También están llamados a comparecer el señor Joaquín Ponce, presidente de EMCO. Está llamado a comparecer también la persona o el exfuncionario que elaboró el informe especial de auditoría de la Contraloría General del Estado, un ingeniero Erazo. ¿Qué más si recuerdo? Son algunos nombres, son más o menos 40 comparecencias. La señora fiscal general del Estado también está llamada a comparecer para que informe si están abiertas indagaciones previas sobre los hechos. También se han pedido pruebas de documental, digamos, el informe de la Contraloría, el contrato suscrito. También están llamados a comparecer el exministro de Energía y Minas, Juan Carlos Bermeo, el exministro de Obras Públicas y Transporte, Marcelo Cabrera, porque formaba parte del directorio de Flopec al inicio de este gobierno. Eso es lo que recuerdo en estos momentos respecto a los pedidos de comparecencia. Se está armando un cronograma que arrancará el día lunes y culminará no solamente con los testigos solicitados por el señor presidente, sino con la intervención tanto de los 4 proponentes como de la defensa del señor presidente. ¿Y la segunda parte? Perfecto. Y la segunda pregunta era en torno al papel que está jugando esta arremetida de la seguridad. ¿Crees que tiene alguna conexión con el juicio político? Mire, yo no creo que tenga una directa conexión en el sentido de decir quienes están planteando el juicio político están directamente relacionados a los atentados o lo que está viviendo el país en Esmeraldas, en Guayas, en Santo Domingo, etcétera. No tengo información como para afirmar aquello, pero lo que sí puedo decir es que hay fuerzas o digamos sectores ya en este caso delincuenciales, que se aprovechan precisamente de la coyuntura política que está ocurriendo en la Asamblea Nacional para recrudecer o agudizar lo que está pasando en las calles, lo que está pasando en las cárceles, lo que pasó en Esmeraldas, lo que está pasando en general en nuestras costas y en nuestros puertos. Creo que sí tiene una repercusión. Decir que existe una directa relación y que son las mismas personas, no me atrevo a afirmar aquello porque no tengo evidencias para aquello, pero sí creo que hay una coyuntura política que está siendo aprovechada por las bandas delincuenciales que han sido afectadas, digamos, por este gobierno, precisamente por la enorme incautación de droga y la lucha contra el narcotráfico, que quieren aprovechar o pescar a río revuelto en esta situación política que estamos viviendo, que esperamos culmine finalmente a mediados del mes de mayo con una decisión de mantener la democracia y la institucionalidad. Estamos con Ana Belén Cordero, asambleísta y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Ana Belén, ante la cantidad de testigos que estoy viendo, obviamente debe haber un cronograma. Yo sé que eso no está reglamentado, lo van a tener que hacer ustedes. ¿Qué tiempo más o menos tienen pensado que puede durar cada comparecencia? Esto obviamente se va a hacer en el seno de la comisión de ustedes, entiendo que es así, no en el pleno, sino recién en el seno de la comisión. ¿Ustedes se van a declarar en sesión permanente? Es decir, o van a tener, ¿cómo van a manejar esta dinámica? Porque si son 40 o más de 40 personas, es decir, el tiempo apremia, ¿no? Este es el 15º juicio político que llevamos adelante en 2 años. Tenemos ya amplia experiencia en justamente manejar estos procesos. No difieren mayor cosa los juicios que hemos llevado anteriormente con solo con la diferencia que tenemos ahora un dictamen de la Corte que cumplir para circunscribirnos no solamente a hechos, sino a pruebas. Recordemos que en el pasado tuvimos que sustanciar un juicio político al actual Contralor General del Estado, planteado por el asambleísta Ronnie Aliaga de UNES con un tuit, y esa fue la única prueba que él solicitó, por eso ese juicio fue tan express, llamemos así. En el caso del juicio del presidente de la República, tenemos nosotros 10 días, lo que nos manda la ley, para sustanciar estas pruebas. Entonces va a haber un cronograma, un borrador de cronograma que está elaborando el equipo de la comisión este fin de semana, y las comparecencias duran, y así más o menos lo hemos manejado en el pasado, 40 minutos de parte de quien es llamado a comparecer, y luego se abre un espacio para preguntas de parte de los asambleístas. Primero se le da la palabra a los proponentes, luego a los miembros de la Comisión de Fiscalización, y luego también pueden hacer preguntas legisladores que quieran o decidan acudir. También obviamente puede hacer preguntas la defensa del señor presidente. Seguramente cada comparecencia, y dada la importancia del tema, dure entre 1 y 2 horas.
así nos ha pasado al menos en comparecencias importantes en otros juicios políticos. Nosotros sesionaremos lo que tome, estos son días plazo, no son días hábiles, entonces hemos trabajado ya en el pasado, sábados, domingos, feriados, y si nos toca sesionar de 8 a 8, así será, porque ya lo hemos hecho en el pasado, es una comisión que no para de trabajar. Recordemos que los juicios políticos se sustancian uno tras otro. Esta ya no es la comisión de archivo donde durmió más de un año el juicio político al ex vicepresidente Jorge Glass. Entonces, con estos hechos nos declaramos probablemente en sesión permanente hasta terminar de evacuar todas las pruebas. Ana Belén, pues te agradecemos mucho. Quiero decirte que tenemos muchos mensajes del público, todos ellos pidiendo a la Asamblea. Por ejemplo, Ana Espinosa nos pide que le pida como asambleísta que aprueben una ley que proteja a los denunciantes, que proteja a las personas que denuncian las extorsiones o los delitos que son cometidos, que exista una ley pues que permita con claridad actuar a la fuerza pública para que no tengan miedo de hacer uso de las armas. Es decir, el tema de seguridad, Ana Belén, pues tiene a toda la comunidad pues completamente agobiada, y creo que la Asamblea también tiene que dar esas respuestas. Ana Belén, tus palabras finales. Sí, yo estoy totalmente en sintonía con lo que los ciudadanos manifiestan. En general, lo que uno conversa en las calles también es que el tema de la seguridad está desbordado en el país y es la principal preocupación de los ecuatorianos. Lastimosamente ha pasado el tema del empleo, la salud y la educación, que son igual de importantes, a un segundo plano, porque cuando no tenemos seguridad o cuando tenemos miedo de salir a la calle para nuestras actividades habituales, todo lo demás pasa a un segundo plano. Yo estoy tomando nota y he tomado nota de estas inquietudes, trabajaré con mi equipo y me reuniré con algunas autoridades independientes del juicio político que tengo que seguir sustanciando para intentar plantear algún proyecto que justamente proteja a estas víctimas y a estos denunciantes y que de alguna forma también empodere a la fuerza pública, a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, y agilite también estos procesos de adquisición de insumos para la Policía Nacional, porque si no tenemos armadas a la fuerza pública en general y no le tenemos dotado de los insumos más importantes, no podemos hacer frente a este gran mal que nos aqueja. Nada más decirles que estamos aquí en la defensa férrea y frontal de la institucionalidad, la democracia y el gobierno elegido en las urnas, y que confíen en el gobierno del señor presidente Guillermo Lasso. Pues muchas gracias, ha estado con nosotros Ana Belén Cordero.